pues nos hemos desplazado hasta Costa de Suri, al Club de Golf de Costa de Suri Guadiana Links, que se encuentra aquí pues muy acogedor uno, aunque hoy pues tenemos un poquito de alboroto, ¿no? Porque hay una fiesta en el Club de Golf, a lo mejor escucháis algún ruidito de fondo, pero esa diversión nos contagia a nosotros también para que la entrevista pues tenga más vidilla. Y está con nosotros Cayetano Santana, que es profesor de filosofía, él es filósofo y también escritor. Ha escrito ya varios libros, entre ellos está Madrid Canela 1966, también Mujeres Imposibles, y ahora ha sacado este libro que se llama Sabiduría Portátil. Pues vamos a hablar con Cayetano. Hola, ¿qué tal, Cayetano? Encantado, Marina, de estar con vosotros aquí. Lo habéis presentado muy recientemente, el libro, ¿verdad? Sí, el libro está, en fin, salió en otoño pasado y ha tenido el recorrido normal de presentaciones, tanto en Lepe, Huelva, Sevilla y muy recientemente en Ayamonte. ¿Eres de Lepe? Sí, nacido y criado en Lepe, sí. Me imagino que tu trabajo estaría en Huelva, ¿no? Sí, gran parte de mis años de docencia fueron en Huelva, sí. ¿Te gusta escribir un poco tus libros? Tienen un poco de filosofía, tienen un poco de fantasía, tienen un poco de realidad. Haces como una fusión de todo un poco, y la verdad que las tramas son bastante interesantes. Bueno, pues muchas gracias. La verdad es que cuando uno escribe novelas, como yo digo, está en el territorio de la libertad creadora, pero a mí me gusta impregnar mi literatura, en este caso las dos novelas, de ese componente filosófico que, digamos, en el sentido de que aporto reflexiones que me parecen las mejores ideas, ¿no? que nuestra cultura ha podido, a mi modo de ver, ¿no? a tener sobre tantos aspectos de la condición humana, de la vida. Yo creo que se enriquece una literatura que tiene ese componente filosófico. Después de mis dos novelas, el cambio de tercio de Sabiduría Portátil era el reto de escribir un ensayo, y eso ha sido un cambio de género en el que ya no estamos en la libertad creadora literaria, sino en la exposición de unos planteamientos, de unos cuestionamientos, de unas ideas que me parece que son lo mejor, vuelvo a decir, que la filosofía me ha podido aportar después de dedicarme a la misma, ¿no? Como profesor. Tú dices un poco como que todos estos conocimientos estaban desde que eras pequeño en ti, y es como que hubieras abierto un baúl y hubieras sacado ciertas cosas, ¿no? Luego otras las has sacado, claro, cuando has empezado a estudiar filosofía, pero que hay cosas que tú ves comunes a tu infancia. Sí, desde que uno empieza a indagar, a leer, a estudiar, y a mí que la vida me condujo a la filosofía, de alguna forma a mí me ha aportado todo ese bagaje, ¿no? Todo un gran baúl, ¿no? Un gran baúl yo diría que de conocimientos que tienen que ver con lo que a mí más me interesa, ¿no? Que es la vida, la condición humana, la sociedad, y creo que la filosofía tiene ese componente vital e intelectual que yo he ido atesorando, porque ya por edad y por experiencia, y yo creo que llevaba, sí, como digo el título, Sabiduría Portátil, para mí significa que yo ese saber lo llevaba conmigo a las aulas, y creo que era lo que yo transmitía cada curso a los jóvenes, y por eso creo que el nombre en fin, le viene bien, ¿no? La sabiduría puede ser portátil porque la aportamos todo el mundo al vivir, o yo como profesor, y al mismo tiempo me gustaría que pudiera servir también a todos como un libro fácil también, y un libro cuyo reto es que todos la mayor cantidad de lectores puedan disfrutar, ¿no? Puedan disfrutar de la filosofía, entendida en un sentido amplio, nada académico. Así que el reto era escribir un libro para todos, ¿no? ¿Tú crees que todos filosofamos, que todos llevamos ese arte de pensar,
hay gente que a lo mejor no se da ni cuenta ni es consciente de que lo hace, ¿no? Sí, todos somos filósofos, inevitablemente. Una persona que se educa en una cultura, en una sociedad, ya está impregnada de ideas filosóficas desde que nos educamos. Y lo que ocurre es que a veces no nos damos cuenta, es decir, es como el aire, ¿no? Solo percibimos el aire si nos ahogamos, ¿no? Normalmente nadie cuenta las respiraciones, nadie valora que vive gracias a que respira constantemente. La filosofía está constantemente con cualquiera de nosotros. Y le sirve para tomar decisiones, le sirve para comprender el mundo, le sirve para relacionarse con los otros, le sirve para explicarse a sí mismo, le sirve para hablar consigo mismo. Todos hablamos con nosotros mismos cuando pensamos, cuando vivimos. Vamos acompañados de ese otro yo, en fin, que va con nosotros. Y claro, lo que hay que hacer con la filosofía pues es que te sirva, es decir, que no sea una filosofía limitante, que no te llene de prejuicios ni de falsas ideas o de ideas que te aminoren a ser posible. Lo ideal es que la filosofía te amplíe, te haga vivir una libertad más rica, una vida más digna y más propia, ¿no? En ese camino de enriquecimiento que es vivir, pues la filosofía es un instrumento inevitable. La gente no lo llama así, le da vueltas y puede nombrarlo de otras maneras, pero es que es eso, ¿no? ¿Crees que en la sociedad actual hay grandes pensadores? Bueno, hubo una época en la que los intelectuales, los pensadores, eran como la avanzadilla de la cultura. Hoy día, como sabemos, vivimos una época muy distinta. Lo que más llega son los medios de comunicación de masas, es decir, las redes y los influencers. Dentro de esos influencers hay gente que hace divulgación científica, gente que hace divulgación artística, gente que hace divulgación de la salud, y está bien, todo lo mejor que se pueda comunicar. Y luego también, digamos que hay pensadores que normalmente no son mediáticos, pero que iluminan a un grupo de universitario, profesorado, gente que lee ensayos y es una riqueza muy amplia. Entonces, la época de los grandes pensadores, como puede ser Sartre en la Francia de los años 60 y demás, o en fin, o un Heidegger, o pensadores que podemos llamar así a lo grande, quizá ahora no es igual, porque se produce tantísimo en tan poco tiempo, estamos tan vertiginosamente acelerados en la producción de ideas, de contenidos y demás, que digamos que para poder hablar de quién es ese intelectual que puede haber marcado una época, pues nos hace falta separarnos, en fin, una perspectiva de años. Pero bueno, es nuestro tiempo y eso es lo que ocurre, ¿no? Que quizá se ha democratizado o se ha abierto, hay voces muy plurales y hay discursos muy podríamos decir, no tan marcados por cabezas señeras, sino que está horizontalmente muy repartido lo que es la creación filosófica, es decir, el aporte de planteamientos que nos ayuden a entender nuestro mundo, que es muy distinto al del siglo XX, por supuesto. ¿Tú qué opinas de los coaches, que ahora se lleva mucho, los coaches emocionales, o psiquiatras o psicólogos o gente que se ha preparado, se ha formado para ello? ¿Crees que ayudan nos ayudan a entender mejor la sociedad en la que vivimos y a nosotros mismos? Porque digo yo que lo más importante es conocernos a nosotros mismos. Sí, a ver, la figura del coach de alguna forma viene a ser resultado de un tiempo en el que la gente necesita referencias que antes podría tener de una manera más, podríamos decir, más fácil. Con esto quiero decir que la gran responsabilidad de nuestra vida es de uno mismo, ¿no? Y lo ideal es que nosotros somos ya libres y rectores de nuestra propia libertad, ¿no? Y eso es lo que la filosofía aportaba en realidad. Por ejemplo, la palabra dieta
que es una palabra muy mal entendida, muy limitada al hecho de llevar un régimen alimenticio. La palabra dieta, en realidad, y lo analizo en el libro, tiene que ver con lo que hacemos con nuestro día, ¿no? Dieta viene de día y efectivamente la dieta es el modo en el que vivimos nuestros días. Esa cuestión de cómo vivimos es una cuestión realmente filosófica. Tiene que ver con el modo en que, por supuesto, nos alimentamos, o tiene que ver con el modo en que dedicamos al estudio o al ejercicio, a las relaciones sociales. Es decir, ¿qué hacemos con nuestro día a día? Es una cuestión que es el modo de vivir, y eso siempre se llamó ética. En realidad, ética viene de costumbre, de hábito, y porque el ser humano se hace a sí mismo. No nacemos acabados, esa es la libertad. Por lo tanto, yo aspiro a que cada persona no necesite un consejero para vivir, porque el consejero podría necesitar a otro y el otro al otro. ¿Qué quiero decir con esto? Que el ideal es que cada uno seamos realmente dueños y capaces y señores. Ese fue un ideal, en fin, ya desde el siglo XVIII, de no ser menores de edad, ¿no? De emanciparnos, de llegar a ser todos los ciudadanos todos libres, ¿no? No necesitar como antes, por ejemplo, el papel de la Iglesia, que como rectora de tu conciencia, o que otro te dijera lo que tenía que pensar, puesto que no había libertad. Bueno, ahora, afortunadamente, cada uno de nosotros podemos llegar a parir lo mejor que tenemos dentro, ¿no? Eso es muy bonito, me parece. Y además que gracias a la lectura, por ejemplo, con libros como los que tú ofreces, pues también es un camino para llegar a ese conocimiento, ¿no? Los libros son una fuente de sabiduría, igual que también podemos ayudarnos a través de toda la tecnología que tenemos de las redes si la empleamos en una parte enriquecedora. Claro, el acceso al saber, el acceso a la cultura que proporciona hoy, por ejemplo, los teléfonos inteligentes, en fin, el ordenador, eso es una maravilla, ¿no? También tiene, como dicen, no hay paraíso sin serpiente, también tiene su lado negativo, ¿no? Es decir, la gente puede caer víctima de una dependencia de contenidos y de alguna forma de una cierta adicción a las redes o a lo peor, ¿no? de esta tecnología, ¿no? Y claro, lo interesante es que se abra a la cultura y al saber y a la lectura, ¿no? La lectura nunca nos debe abandonar, porque es un ejercicio de vivir de modo alternativo, de conocer de forma también pausada, de armarnos lentamente con ideas que son las que verdaderamente nos conforman. Cuando vemos vídeos, estamos en un mero entretenimiento que puede ser adictivo, pero cuando logramos leer en nuestra intimidad, en ese diálogo que la lectura proporciona, de obras que además nos enriquezcan, porque claro, si alguien se pone a leer, digamos, imaginemos, ¿no? Por decir algo, el libro de Hitler, Mi lucha, pues yo casi le recomendaría que no lo leyera. Entonces, la lectura, depende de que se lea, puede ser lo más positivo que tengamos, ¿no? Pero además hay un modo de leer que a mí me interesa, que sería no leer, digamos, cuantitativamente. A veces leer supone leer toda una obra para encontrar a lo mejor dos grandes ideas que para mí salvan una obra, ¿no? Entonces creo que en esa especie de olfato, de búsqueda de los mejores planteamientos, eso para mí creo que es lo mejor que tiene la lectura, ¿no? Aparte de que, digamos, que nos conforma como individuos, somos razón, somos palabra, ¿no? Eso es lo que es el ser humano. Entonces necesitamos nutrirnos de la palabra, sea la palabra oral que compartimos con cualquiera, sea la palabra más íntima que hablamos con nosotros mismos, sea también otra forma de diálogo que hacemos cuando leemos. Así que estamos conformados por la palabra, que en griego era logos, y logos era también razón. Así que razón y palabra en el ser humano no pueden separarse. ¿A ti te gusta un tipo de escritura que sea de fácil comprensión, verdad? Yo creo que el reto del que escribe es hacerse entender. Y esa es su cortesía, su grandeza. Entonces,
Eso no quiere decir escribir de cualquier manera, no quiere decir escribir sin atención, no. Realmente cuando uno escribe, yo suelo decir que se escribe para el mejor lector que uno imagina, que suele ser él mismo. Pero querría que ese mejor lector fueran muchos. Y claro, el reto que yo tengo es seducir al lector. Cuando escribo una novela, yo quiero que el lector realmente entre en una historia que lo atrape, ¿no? y que lo seduzca. Yo siempre tengo esa palabra para lo que escribo, ¿no? Por la trama, por los personajes, por la musicalidad, por lo que fuera, hay que intentar que el lector, que ha dejado al lado muchísimas cosas que para poder leer, cuando lee tiene que tener esa especie de justificación de ganar el tiempo leyendo. No, y luego el ensayo, esta sabiduría portátil, que era hacer llegar todo lo que es la filosofía de un modo que cualquiera disfrute de ello, pues tenía el reto de hacerlo accesible y de hacerlo ameno. Y creo que lo he conseguido, porque no es un libro para académicos, no es un libro para gente, en fin, es un libro para cualquiera que tenga un nivel medio y quiera nutrirse, alimentarse, enriquecerse con un libro que realmente pues sea distinto. No es poesía, no es teatro, no es una novela histórica, sí, hay muchos géneros. En este caso es un ensayo de filosofía para todo el mundo. Y cuando digo filosofía, digo saber y digo alimentarse de esas ideas y esos planteamientos que para mí son como el condensado de lo que nuestra cultura ha ido aportando sobre tantas cosas, ¿no? Sobre tantas cuestiones que son de interés, ¿no? ¿Quiénes son tus filósofos en los que, bueno, imagino que serán muchos, ¿no? Sí. Pero los de cabecera. Bueno, pues yo creo que eso cualquier estudiante sabe, que el mundo griego, ¿no? El mundo griego desde Sócrates, desde los presocráticos y Platón y Aristóteles, aparte de los estoicos y demás, del mundo griego pues, y demás, pues yo creo que la línea de la historia de la filosofía, pues no puedes quitar a nadie, porque en fin, después del mundo griego, el mundo cristiano aporta lo que sabemos, ¿no? a nuestra cultura y digamos que no voy a hacer ninguna quiniela, ¿no? Pero para mí creo que ya he nombrado a Sócrates, a Platón y a Aristóteles, y por supuesto los filósofos cristianos, pero bueno, que andando en la modernidad hay que partir de Descartes y Kant, y todo el mundo sabe, y Hegel y Marx, y me apuras, y ya tenemos que decir que creo que llegaríamos a gente como más contemporánea, que han marcado un poco nuestro tiempo, que para mí quizá pues señaladamente está una mujer, y digo con esto una mujer, que hay pocas, ¿no? Que es una filósofa judía, alemana, emigrada a Estados Unidos, que es Hannah Arendt, que me parece una intérprete de la cultura del siglo XX, alguien que en el libro tiene mucho protagonismo, junto a Nietzsche también, ¿no? Nietzsche antes, Hannah Arendt después, en fin, y con esto quiero decir que está hecho el repóquer de ases, ¿no? ¿Qué aportaría este libro, Sabiduría Portátil, al que quiera leerlo? Pues, como te decía, es un libro que en poco espacio intenta decir mucho, aportar lo mejor que la filosofía a mí me ha aportado y creo que le puede aportar a cualquiera. Yo soy el responsable de intentar la gente. Sí, bueno, nos han distraído un poco porque son ingleses un poco mayores y despistados, nos han cerrado la puerta. Sí. Estaba diciéndote que creo que el reto era que lo que puede sacar cualquiera sería ampliar su modo de ver el mundo, de entender muchísimas cuestiones, ¿no? Entonces yo creo que lo que he escrito es un diálogo con el lector. El lector, yo no tengo que venderle al lector ninguna filosofía, ni ninguna ideología, ni ninguna moto, ¿no? Yo el reto es que él se aproxime de forma cercana al diálogo que yo he construido
y que realmente sienta que lo que está cuestionándose ahí le ayuda a pensar de forma más amplia, a pensar de forma más abierta, a cuestionarse cosas para decir lo que nos puede aportar la filosofía, que para mí sigue siendo aquello de que nuestra acción sea más propia y nuestra libertad se vea engrandecida. Eso es un poco la meta de una vida más plena, ¿no? De una vida, voy a decir, más humana, ¿no? Con todo esto, con todo lo que significa que nos humanizamos, ¿no? Que la libertad no está dada ni somos humanos de golpe, ¿no? Sino que creo que la cultura, como se hace con el cuidado de la tierra, pues el ser humano tiene que hacer lo mismo consigo mismo, y eso es cultivarse y es cultura, ¿no? Tenemos también, bueno, vamos a mencionarlo un poquito, en otra ocasión hablamos de este libro que se llama Madrid Canela 1966, que es un libro en el que te inspiras en Ayamonte, ¿verdad? Es una novela. Sí. La verdad es que la trama de esta novela, que se remonta a los años 60 en el franquismo, exigía que el protagonista huyera y huir a la frontera, ¿no? A ese espacio límite que supone Canela, la pequeña barriada de Ayamonte como ciudad fronteriza. Y claro, el espacio de libertad, de naturaleza, que sería la Canela de entonces, se necesitaba para una novela como esa. Una novela con una trama de toques de novela negra, pero también enriquecido con planteamientos de, podríamos decir, de lo que a mí más me gusta hacer, que sería enriquecer lo que escribo con esta aportación a lo humano, ¿no? Es decir, volcar de nuevo unos contenidos que enriquezcan la literatura con lo filosófico, ¿no? En el amplio sentido en que yo lo entiendo. Y luego tienes también este libro, Las mujeres imposibles, que también es una novela. Sí, esa fue, digamos, la primera novela que se editó, que yo edité, que salió editada. Y es una novela en la que, bueno, pues el protagonista va en busca de la mujer imposible, de la mujer ideal. Y lo mejor de la novela es un poco ese retrato de un buen número de mujeres muy dignas, muy fuertes, en contraste con el individuo, el varón, que es el principal protagonista, que va en busca de su sueño de amor, su sueño de mujer ideal, en una ciudad que es una Sevilla, podríamos decir, transmutada y universalizada, que dota la novela de una trama y un encanto que me parece que a lo mejor, como toda obra primeriza, pues muy curiosa en ese sentido, ¿no? ¿Y consideras que las mujeres son así, son imposibles? Bueno, me refiero a imposible sí. En el sentido de que Sí. es difícil para un hombre acceder a la esencia de una mujer. Pienso yo que es más difícil entender la forma de pensar de las mujeres porque somos totalmente diferentes, si tú opinas lo mismo. Bueno, en este caso el protagonista está un poco prisionero de la idealización del amor y de la búsqueda de una mujer que sea casi como lo ideal, ¿no? Cuando te enamoras de un ideal, lo real nunca satisface ese ideal. Entonces, lo curioso de la novela es que, digamos que la ironía de ese buscador es que posiblemente cada mujer que conoce sea realmente ideal, pero él, siendo presa de esa búsqueda, siempre lo ideal está en lo distinto, en la próxima, ¿no? Entonces, esa puerta abierta a que el verdadero amor no se vive, sino que una vez que se encuentra, es decir, es la búsqueda, más bien. El amor ideal es una permanente búsqueda. Cuando alguien cree encontrarlo, si lo vive, fíjate en lo que ocurre, que es que deja de ser ideal, porque hay que convertirlo en real.
Entonces, sabemos que hay quien ha dicho que lo que más le gusta del amor es el enamoramiento. Entonces, la gente que es presa de esta idea casi necesita ir conociendo, ir viviendo ese amor que engancha, que es la primera fase en fin, muy plena de cuando nos enamoramos, ¿no? Pero claro, vivir va de otra cosa. Sabemos que las películas muchas veces cuando tratan de amor terminan justo cuando la pareja se besa a la luz de la luna. Lo que no te cuentan es cómo van a pagar la casa, quién va a limpiar la ropa, ¿sabes? El día a día no es lo más bonito del amor, ¿no? Y entonces, la literatura se entretiene en estas cosas, quiero decir. Cuando leemos un libro no queremos que nos cuenten una pareja que se distribuye la limpieza y va de compras y tiene un niño y es feliz, ¿no? Las novelas nos retratan historias que son ejemplares para entendernos, pero no tienen por qué ser realistas. Esa novela no es realista. Pero por eso mismo tiene un valor literario y un valor ejemplar y un valor que nos saca al leer la novela, salimos de nuestra cotidianidad para ver algo extraordinario, ¿no? Algo excepcional. Eso siempre ha sido así en la literatura, ¿no? Desde los tiempos de Homero, la gente escuchaba a los poetas recitar las historias de los héroes y no era la vida real lo que retrataba, ¿no? Y ni tampoco el Quijote, ¿no? ¿Cómo ves la sociedad de hoy? Uy, pues por un lado maravillosa, porque a lo mejor estamos viviendo un tiempo en el que una mayoría social, la verdad, vive más igual y más feliz, o más puede tener, pero ya dije antes que como no hay paraíso sin serpiente, la sociedad también esconde un magma de problemas que bueno, en fin, es muy compleja, ¿no? Entonces, se podría ir haciendo catas y destacando, pues, por ejemplo, que vivimos en una sociedad en la que hay un exceso de información, un exceso que podríamos llamar una especie de infodemia, ¿no? De epidemia de información o infotoxicación la llaman, ¿no? Entonces, lo que hace falta muchas veces, volvemos al libro, ¿no? Volvemos a Sabiduría Portátil. Lo que el libro intenta es aportar ideas que te hagan comprender, que realmente te sirvan de formación, no de información, no más información, sino la capacidad de comprender, de entender. Y claro, la sociedad, me preguntas por algo que es muy difícil resumir, ¿no? Pero el reto... ¿Eres optimista? Bueno, a en ver, ese aspecto. A ver, iba a decir, yo creo que tenemos cierta obligación de ser optimistas, sobre todo me iba a decir, porque hay que proponer, como el libro intenta también, ¿no? Lo mejor que podemos hacer, ¿no? Yo creo que todo el mundo tenemos que alcanzar de alguna manera un estado de plenitud, de satisfacción, iba a decir, de no ser débiles, porque tenemos que intentar realizarnos, ¿no? Ese es el objetivo del saber vivir, de la filosofía. Entonces, los tiempos nunca han sido buenos. Nadie te dirá en el siglo III, en el siglo XVIII, bueno, o alguien dice, bueno, es que yo hubiera elegido otra época para vivir. Digo, ¿cuál? Dice, bueno, pues a mí me gusta mucho el siglo XVIII. Digo, bueno, pues ten cuidado, porque lo primero que tienes que hacer es elegir ser noble, ¿no? No te vayas a equivocar, claro, si vas al siglo XVIII, si eres noble, bien, pero bueno, entonces con esto quiero decir que tenemos muchos medios. Y lo que hay que saber hacer, lo que hay que aprender a hacer es extraer de ellos lo mejor que nos pueden dar, ¿no? Y ahí cada uno, digamos, tenemos que confiar en nuestro poder. Ese poder se llama libertad y yo creo que, como dije antes, se enriquece. A partir de eso, pues... Cuando alguien vive de forma, podríamos decir, problemática o débil o padeciendo o sufriendo, pues la verdad es que hay que decirle que no está condenado, que realmente puede hacer mucho por sí mismo, ¿no? Y eso es, en parte, lo positivo. Me quedo con eso, que proporciona o que debe proporcionar, como yo dije antes, las mejores ideas, ¿no? Las que más nos Pues, Cayetano, muchísimas gracias. Pues nada, yo encantado, Marina.
Gracias a todos y espero que podáis disfrutar de la lectura de mis libros. Pues sí, ya sabéis, aquí tenemos los 3 libros: Las mujeres imposibles, Sabiduría portátil y Madrid Canela, 1966. Pues con estas referencias literarias hoy hemos filosofado un poco y espero que vosotros continuéis filosofando en casa.